Así que doble la alegría, doble el gozo en esta noche. Y bueno, así como hemos escuchado en esta noche, el lema para esta conferencia lo encontramos en 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Yo les voy a invitar en esta noche a que nos pongamos de pie mientras leemos este texto en 2 Pedro 3, 18. Dice allí la palabra: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, una vez más nos acercamos ante ti. En este momento tan especial, Señor, en el cual estamos esperando que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tus consejos, Señor, lleguen a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, solo tú puedes convencer, Señor, de pecado y de perdón, Señor, en esta mañana, en esta noche, Señor. Te pido que tú estés obrando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Utiliza, Señor, mis pensamientos, mi meditación, Señor, en esta noche para que sea fiel a tu palabra, Señor, y pueda también traer tu sabio consejo al corazón, Señor, de aquellos que atentamente, así como Marta, Señor, escuchaban a tus pies, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tomen sus lugares. Cuando venía viajando para Posada, ¿no es cierto? Venía observando en la ruta. Seguramente ustedes en más de una oportunidad habrán prestado atención de que hay muchos carteles en la ruta, ¿no? Hace un tiempo atrás por ahí no había tantos, pero ahora ya han puesto varios carteles de diferente índole, ¿no es cierto? Diferente información en la ruta, algunos con advertencias, otros con información en general, ¿no es cierto? Yo venía viajando un poquito apurado allí porque trataba de llegar lo más rápido posible y trataba de ver a ver si había algún cartel que decía radar, ¿no? Conocen esos carteles, ¿no? Por ahí es uno de los carteles que no es de advertencia, pero es uno de los que más prestamos atención, ¿no? Y es interesante como nosotros a veces nos sucede eso también en la vida diaria, ¿no es cierto? Prestamos atención a muchas cosas y algunas porque realmente nos afectan, ¿no? Decimos, bueno, acá vamos a tener cuidado por tal situación, por tal cosa, ¿no es cierto? Y a veces no son justamente los carteles más importantes. Yo pensaba, ¿no es cierto?, mientras viajaba, por ahí tal vez un cartel de una curva peligrosa era más riesgoso que un cartel de radar, ¿no es cierto? Pero al que más le prestábamos atención era el de radar, no al de la curva, ¿no? Y bueno, justamente pensaba, ¿no es cierto?, al respecto de esto, con el texto que estábamos leyendo, ¿no es cierto? Allí, 2 de Pedro, el apóstol Pedro escribía esta última carta, ¿no es cierto?, en su vida, alrededor más o menos del año 67 después de Cristo, 3 años después de que escribiera Primera de Pedro, ¿no es cierto?, que es una carta completamente diferente a 2 de Pedro, probablemente ya desde Roma, allí donde estaría pasando los últimos días de su vida. Y el propósito de esta carta era de advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y en su conocimiento a Cristo, ¿no? Qué maravilloso, ¿no es cierto?, cuando Pedro escribía esta carta, ya terminando su carrera, y él quería dejar esta firme advertencia antes de partir al Señor, esta advertencia a los cristianos que hoy día, gracias a Dios, nosotros contamos y gozamos de esta carta preciosa de Pedro. Él enfatizaba que debían aferrarse, ¿no es cierto?, a esas verdades innegociables de la fe en esa carta, para poder seguir creciendo y madurando en la fe, ¿sí? Y rechazar, por otro lado, a todos esos que distorsionan las verdades de Cristo.
Y saben, mis queridos hermanos, seguir el consejo que Pedro daba en esta carta hace que nosotros tengamos una vida cimentada en Cristo, ¿no es cierto? Una iglesia cristocéntrica incluso, ¿no es cierto? Y una advertencia clara para nuestra vida espiritual, que es lo que realmente importa, ¿no es cierto? Volviendo un poquito a este aspecto de los carteles. ¿Cuáles son los carteles que realmente importan en nuestra vida, ¿no? Pero justamente también dentro de estos aspectos de las advertencias que realmente importan en nuestra vida, quiero compartir con ustedes una que encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Voy a estar leyendo el versículo 1 al 3, pero en realidad vamos a estar en esta noche hablando acerca del 3 al 21, ¿no es cierto? Pero del 1 al 21, pero vamos a leer primeramente San Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante, ¿no es cierto?, esta advertencia de Jesús allí a Nicodemo. Vamos a tener en cuenta de que Nicodemo, así como decía el versículo 1 acá, era uno de los principales dentro del pueblo judío. Él pertenecía allí al concilio, vamos a decir, trasladándolo un poquito a nuestros conocimientos hoy, sería más o menos algo así como un diputado de la nación, un tipo muy importante, y por lo tanto era muy conocedor de la palabra, ¿no es cierto? Un principal de la ley judía, ¿no es cierto? Y él estaba sobre muchos otros de gran importancia también dentro del pueblo judío. Pero él aquí sabía y entendía, ¿no es cierto?, que este Jesús que andaba ahí caminando por el pueblo judío, hablando y disertando y trayendo diferentes mensajes y haciendo milagros, tenía algo especial. Este Jesús tenía algo especial que él todavía no había visto en otras personas, en otros profetas, en otras personas que también, ¿no es cierto?, hablaban en esos tiempos acerca de la ley de Dios, ¿no es cierto? Y allí este Nicodemo tuvo un paso importante en su vida, decidió algo realmente fuerte dentro de su vida y quiso ir a conocer a este Jesús. Lógicamente, como este Nicodemo era una persona muy importante, muy vista por todos, quiso salvaguardar, ¿no es cierto?, allí su investidura, su posición social, su fama como fariseo. Dijo: voy a ir de noche cuando nadie ve, voy a ir y a hablar con este Jesús, a ver qué es lo que tiene para decirme, ¿no es cierto? Y allí la conversación se inicia, ¿no es cierto?, diciéndole este Nicodemo a Jesús: Rabí, que significa maestro o amo. Maestro, porque sabía que realmente Jesús era una persona importante y estaba enseñando una realidad que nadie estaba enseñando hasta ese momento. Y él le dice allí: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Qué afirmación importante de parte de Nicodemo hacia Jesús. Él sabía que Dios estaba con Jesús y él quería conocer a este Jesús, a ver qué Jesús iba a compartir con él. Él esperaba un mensaje de parte de este Jesús, pero yo me imagino también allí a Nicodemo qué sorpresa habrá tenido cuando Jesús le cambia completamente el eje de la conversación y le dice: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta era una advertencia clara y directa para Nicodemo. Yo me imagino que como Jesús, conocedor de absolutamente todas las cosas, porque vemos en diferentes pasajes que incluso antes que sucedieran las cosas, Jesús ya sabía de antemano lo que habría de suceder. Él sabía en realidad lo que había en el corazón de Nicodemo. Él sabía que Nicodemo venía con una intención firme a verlo allí en esa noche. Y Jesús fue directo completamente al corazón, a la raíz de la situación de Nicodemo. Y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguramente la intención de Nicodemo era conocer y ser parte de este reino de Dios. Seguramente Nicodemo, además de todo ese estudio y conocimiento que tenía, justamente habrá sido una de sus metas más importantes en su vida: conocer el reino de Dios. Seguramente Nicodemo allí se habrá tomado todo ese tiempo en su vida de estudiar, de analizar, de ver lo que tenía la palabra, la ley de Dios, para justamente ser parte de ese reino de Dios. Y aquí viene Jesús simple y sencillamente le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí se le quebraron todos los estatus y se le quemaron todos los libros a Nicodemo, ¿sí? Esto era algo que no esperaba escuchar. Y es así como él después le dice: pero ¿cómo, siendo yo viejo, voy a volver a entrar dentro de mi madre para volver a nacer? No, Nicodemo, no es así. No es así, le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y me imagino allí a Nicodemo pensando y analizando lo que le decía este maestro, este rabí. Le decía: pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo lograr hacer esto para poder ser parte de este reino de Dios? Yo he pasado años dedicándome a esto, a la religión, a la ley, a conocer la palabra de Dios, y ahora Jesús me dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y vemos así también que Nicodemo, además de esta gran duda que le surge en su corazón, ¿no es cierto?, se maravilla por lo que Dios le estaba diciendo. Él sabía que había una realidad en esto. Había certeza en lo que Jesús le estaba diciendo. Pero ¿cómo él podía lograr hacer esto? Y saben, mis queridos hermanos, esta también es una advertencia para nosotros hoy, como cristianos, como fieles creyentes que queremos ser. ¿Saben, mis queridos amigos, cuántos creyentes, cuántos cristianos vienen a las iglesias y son parte incluso a veces del coro, a veces de la comisión, pero en realidad aún no han nacido de nuevo? No es necesariamente el conocer y el saber la palabra de Dios es el que nos va a hacer salvos, sino aceptar al Señor. Y justamente habla de un nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos hablando de una transformación, de una vida nueva, de algo que nosotros dejamos atrás y comenzamos completamente de nuevo. Muchas veces habremos escuchado acerca de este no sé cómo decirle, lema, o este pequeño verso que se dice: si nacieras de nuevo, si empezaras de nuevo, ¿qué harías o qué cambiarías en tu vida? ¿No? Habrán escuchado esto, ¿no? ¿Qué harías de nuevo? Muchos dicen: no cambiaría nada, volvería a hacer lo mismo que hice. ¿Será así realmente? Los mismos errores, las mismas metidas de pata, las mismas veces que nos hemos equivocado. Y justamente Dios le está dando la oportunidad a Nicodemo de decir: bueno, nazco de nuevo, soy una nueva persona. Y cuando
y aquí cuando nace una nueva persona, se abre ante esta persona un mundo completamente diferente, un mundo lleno de posibilidades, un mundo lleno de oportunidades, ¿no es cierto? Así como una criatura que nace al mundo con un montón de expectativas al respecto de esta persona, pero con una vida nueva. Así también Jesús le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y le dice algo que es muy importante allí en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne sigue siendo carne, pero es necesario que nazca un nuevo espíritu. ¿Sí? Y esto significa que aquello que nosotros por lo cual estábamos viviendo durante tanto tiempo, creyendo, afirmando, siguiendo, tiene que haber un cambio en nuestro ser, en nuestro corazón, un nuevo nacimiento. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, comienza un nuevo nacimiento dentro de nuestro ser. Allí Dios comienza a trabajar en nuestro corazón y comienza a cambiar esas cosas viejas que nosotros teníamos, esas mañas, esos pecados, esos errores que cometimos, los empieza a hacer borrar y a transformar nuestra vida a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Esto se debe porque allí hace muchísimos años atrás, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, cometió un pecado terrible, desobedeció a Dios. Y ese hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, se desfiguró, se perdió a causa del pecado. Y justamente a causa del pecado es que este hombre se perdió completamente, se alejó completamente de Dios. Y por lo tanto ahora Jesús allí cuando llegó a este mundo vino a traer una vida nueva a todo aquel que quiera nacer de nuevo. Una vida nueva completamente diferente, transformada según la imagen y semejanza de Dios. Y esto significa que la vida vieja quedó atrás. Esto significa que ya no vivimos según nuestras viejas costumbres. Esto significa que ya no vivimos como ese Adán en el pecado, sino que somos transformados a una nueva vida, a una semejanza como la que Dios creó en un principio a ese Adán y a esa Eva, ¿sí? A semejanza, imagen de Dios mismo. Mis queridos hermanos, esto significa también que en nuestra vida debe haber un cambio absoluto, debe haber una transformación completa, radical, de 180 grados. Y esto se ve simple y sencillamente con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de manejarnos en esta vida. No puede ser que un cristiano siga teniendo las mismas actitudes de cuando vivía en el mundo. Significa que esto está mal. Significa que aún vive en la vieja vida, que todavía no nació de nuevo. Y esto era lo que Jesús veía en Nicodemo. Nicodemo era un conocedor de la ley y sabía todos los aspectos de la ley, pero no había un cambio en Nicodemo. Todavía Nicodemo vivía según las viejas costumbres, según el pecado que había en Nicodemo. Y ustedes me dirán, bueno, pero Nicodemo, siendo un conocedor de la ley, ¿qué pecado podía cometer? Y saben, mis queridos hermanos, que dice la palabra de que el hombre nace pecador. Todos hemos pecado a una, dice. Nadie puede conocer a Dios porque todos están destituidos de la gracia de Dios. Por lo tanto, es necesario que todos nazcamos de nuevo. Esto es una generalidad para absolutamente todo. No hay nadie que pueda escapar. No es que porque yo conozca la palabra de Dios, bueno, yo me salvé. No. Aún yo debo nacer de nuevo. He tenido que nacer de nuevo para poder conocer a este Salvador del mundo.
Y saben que Nicodemo, yo creo que se fue de la presencia de Dios con muchas dudas, ¿no es cierto? Con muchas cuestiones en su cabeza, porque acá la palabra de Dios no dice qué decisión tomó Nicodemo. Pero si nosotros seguimos más adelante en la historia de la Biblia, podemos ver a un Nicodemo que salió del anonimato, un Nicodemo que en el momento en que Jesús era juzgado, él salió en defensa de ese Jesús. Incluso cuando Jesús fue crucificado, fue Nicodemo con José de Arimatea quien descolgó a Jesús allí de la cruz. Y significa que hubo un cambio en la vida de Nicodemo. Podemos ver una transformación en la vida de Nicodemo. Es probable que Nicodemo a la final haya entendido que para poder conocer el reino de Dios, efectivamente había que nacer de nuevo. Había que tomar una nueva vida. Había que transformar esa vida de pecado en una vida de salvación. Y usted me preguntará tal vez, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es algo muy sencillo. Es de poner nuestra actitud sobre nosotros mismos y disponernos a Dios, por completos a Dios, para que Él haga su obra en nosotros. Es permitirle a Dios entrar en nuestro corazón y hacer los cambios que son necesarios para que nosotros efectivamente seamos hijos de Dios. Y esto significa que ahora ya no somos hijos del mundo, sino que somos hijos de este Salvador, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, un nuevo ser en este mundo. Y cuando nosotros permitimos que el Señor obre en nuestro ser, lo debemos hacer sin ninguna reserva, entregarnos por completo a Él, decirle: Señor, acá estoy, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, y a partir de hoy esto es tuyo. Y saben, mis queridos hermanos, esto realmente es una actitud de valentía, es entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Muchas veces queremos reservarnos algunas cosas, decirnos: bueno, pero yo tan malo no soy, yo algunas cosas son buenas dentro de mí, algunas cosas están bien de las que hago. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? Nicodemo era una buena persona, era uno de los principales de la ley. No había nada que reprocharle. Incluso como una de las figuras principales allí de la ley, tenía que tener una actitud intachable en la sociedad. No podía nadie señalarle con un dedo y decirle: esto hiciste mal o aquello hiciste mal, porque automáticamente lo excluían de ese clero en el cual estaba. Entonces decir: Nicodemo, ¿qué tenés que cambiar? El corazón. El corazón tenemos que cambiar. Muchas veces creemos que somos buenos, pero en realidad solamente somos buenos ante nuestra propia opinión, ante nuestra propia decisión o ante nuestra propia forma de pensar. Pero el Señor, ¿qué piensa de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Y Él espera justamente que nosotros nos entreguemos por completo. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Mis queridos hermanos, en esta noche yo los estoy invitando esta noche a hacer un cambio, una transformación en su vida, a realmente entregarse por completo a la voluntad de Dios, sin ningún deparo, sin ninguna cuestión que nos aferra a este mundo. Muchas veces creemos que haciendo cosas buenas
vamos a poder salvarnos y heredar la vida eterna. ¿Y saben qué? Solamente a través del sacrificio de Cristo es que nosotros podemos recibir ese perdón de Dios. Es solamente entregarnos por completo a Cristo que nosotros podemos salvar nuestra vida. Y salvar nuestra vida no significa de que nosotros vamos a tener ahora una vida salvada de todos los problemas. Significa que nuestro corazón va a tener una vida eterna. Va a tener una posibilidad de vivir eternamente. Y solamente Dios puede darnos esta oportunidad. Solamente el Señor puede darnos en esa posibilidad. Dice justamente allí en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es justamente por el amor que Dios tiene a su creación, por el amor que nos tiene a nosotros, que le tiene a usted, que me tiene a mí, que Dios entregó a su propio Hijo, lo más importante, lo más valioso que Él tenía, para que nosotros tengamos una oportunidad delante de Dios de salvar nuestra vida. Fíjense qué maravilloso que es esto, ¿no es cierto? Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Muchas veces creemos que Dios vino porque quiso condenar al pecador, porque dice, bueno, va a salvar a un pueblo especial y aquellos poquitos van a ser salvados. Y en realidad no es así. Dios quiere que todo el mundo se salve, que todos sean salvos y que todos tengan la oportunidad de conocer a Dios. La pregunta es si nosotros queremos hacer ese paso de fe, así como Nicodemo. Si nosotros tomamos en serio esa advertencia que Jesús le trajo a Nicodemo, es necesario que nazcamos de nuevo. Así como nosotros nos movemos en la ruta, en nuestro diario caminar, y a veces hay cosas que le damos importancia y cosas que no. Así como algunas advertencias que nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, y nosotros decimos sí o no, el Señor también nos da esa oportunidad de elegir, de decir si queremos un cambio o no en nuestra vida. Él no nos obliga a nada. Por eso nosotros somos como somos. Y hoy estamos aquí, porque el Señor nos da la posibilidad y depende de nosotros si la queremos tomar o no. La pregunta es, ¿queremos seguir viviendo en la misma situación y en la misma vida que hemos vivido siempre? ¿O queremos realmente un cambio en nuestro ser? ¿Queremos una vida nueva? Queremos realmente que el Señor tome nuestra vida y gobierne nuestra vida. Y saben, mis queridos hermanos, esto trae a nuestro corazón paz y tranquilidad. Es probable que usted esté pasando por diferentes pruebas en su vida y hayan situaciones diferentes en su vida personal. Hayan problemas tal vez de familia, tal vez en el hogar, tal vez con algún compañero de trabajo, tal vez de salud. No sé, solo Dios sabe qué problema le aqueja en su corazón, pero a través de Jesús, esos problemas tienen otra solución. A través de Jesús en nuestro corazón podemos tener una esperanza real en nuestra vida. A través de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nosotros realmente tenemos una meta nueva en nuestra vida, mucho más allá de los problemas, mucho más allá de aquellas cosas que nos tocan vivir en esta vida. Y saben que Pablo era un especialista en este aspecto. El apóstol Pablo era una persona que tuvo que vivir diferentes cosas en este mundo. Y dice él que incluso en varias ocasiones al punto de la muerte. Pero él dice que ni una de estas cosas fueron importantes en su vida, sino que realmente que era un seguidor de Jesucristo. Y cuando nosotros permitimos que el Señor gobierne por completo nuestra vida, así como lo hizo en Pablo y en tantos discípulos, o como en Pedro en esta oportunidad, nosotros encaminamos nuestra vida de forma diferente. Vemos la vida de otra manera. Vemos los problemas y las situaciones que nos tocan vivir de otra manera. Vemos esos problemas como una oportunidad de crecer. Cuando
antiguamente en nuestra vida de pecado esos problemas eran una muralla por la cual nosotros no podíamos pasar. Ahora, como hijos de Dios, es una oportunidad de crecer. Fíjense qué diferencia, qué diferente podemos ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Porque sabemos que Cristo está a nuestro lado, ese Salvador del mundo, ese que vino al mundo para salvar al perdido, ahora está con nosotros y nos ayuda a transitar por el mundo. Nos ayuda a caminar por las cuestiones que nos tiene el mundo preparado. Dios mismo nos tiene preparado a nosotros. Vivimos con una esperanza diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una vida nueva, una vida diferente. Dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y este nombre es Jesucristo. No hay otra posibilidad, no hay otro camino, no hay otro lugar por el que nosotros podemos transitar para salvarnos si no es a través de Jesucristo. Y mis queridos amigos, quieran o no, en esta noche delante de ustedes se abren dos puertas. Y hay dos posibilidades: o seguir caminando por el camino que estamos caminando, ya sea siendo hijos de Dios o no, o si usted no es hijo de Dios, hoy tiene la posibilidad de tomar otro rumbo en su vida, de realmente cambiar el rumbo de su vida y encaminarse en los caminos de Dios. En esta noche se le abren dos puertas enfrente. Depende de usted qué decisión tomar. Depende de cada uno de nosotros decir, decido seguir a Cristo o no. Probablemente usted viva los caminos de Dios, viva los caminos de Cristo. Bueno, también hoy es una posibilidad de reafirmar esta situación delante de Dios, de mejorar aún más su vínculo y su relación con ese Salvador que en su momento usted decidió tomar. Pero si usted hoy todavía no es salvo, si usted hoy todavía no ha tomado esa decisión de seguir a Cristo, de entregar su vida por completo a Dios, hoy es una posibilidad preciosa para cambiar esto. ¿Cuántas posibilidades tenemos? No lo sabemos. No sabemos cuántas posibilidades el Señor nos permite dentro de nuestra vida, pero hoy es la oportunidad precisa. Muchas veces vemos en la televisión o cuando vamos a un negocio decimos, hoy es la oportunidad de comprar tal producto porque está a un precio especial. Y aprovechamos esa oportunidad porque decimos, mañana no sabemos cómo va a estar. Y cuánto más debemos valorar la posibilidad de cambiar nuestra vida, de salvar nuestra vida, de tener una vida en Cristo. Y esto no es solamente por unos días o por unas horas, sino es para la eternidad. ¿Cuánto valoramos nosotros nuestra propia vida? ¿Cuánto valora usted su salvación? Y saben, mis queridos amigos, en esta noche dice el Señor que Él está a la puerta y llama. Todo aquel que quiera abrir la puerta voluntariamente, sin ninguna obligación, sin ninguna presión, el Señor va a entrar a Él, cenar con Él, y Dios va a hacer ese cambio en su vida. Y voy a invitar a que mis hermanos en esta noche podamos cantar una canción. Mientras vamos cantando esta canción, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, les voy a insistir en esta invitación delante de Dios. Les voy a insistir con esta invitación de Jesús para un cambio real en su vida. Para que usted tenga esa posibilidad y esta oportunidad de decirle al Señor, sí, yo acepto ese cambio. Quiero nacer de nuevo. Quiero una vida nueva en mi vida. Quiero cambiar, quiero transformar todo eso viejo para hacerlo nuevo. Quiero entregar por completo mi vida a Dios. Y en esta noche, mientras vamos cantando esta canción, vamos cantando este himno, aquel que lo quiera hacer, que simplemente levante la mano. Que simplemente levante la mano desde allí, desde el lugar donde está, y haga a través de esto una manifestación oficial de que realmente quiere transformar su vida. El Señor está esperando. El Señor realmente está llamando
y está buscando a aquellos que son valientes a tomar una decisión por Cristo, a tomar una decisión para transformar su vida, para cambiar su vida, para una vida mejor, una vida en los caminos de Dios, una vida transformada por Jesucristo y por sobre todas las cosas, una vida con una esperanza real, una vida con una esperanza real en Cristo. Mientras cantamos esta canción y los chicos aquí nos acompañan, hay poder. Sabemos que tú obras, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. De que tú, Señor, estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor, trayendo así salvación y vida y esperanza, Señor. Padre Santo, en este momento te pido que tú sigas, Señor, insistiendo y sigas trabajando hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Para que también traigas convicción, Señor. Para que nuestra vida, Señor, sea transformada y una nueva vida sea revelada en nuestra vida, Señor. Y podamos ser realmente servidores, seguidores y oidores de tu palabra, Señor. Que podamos también a través de nuestra vida, Señor, reflejar ese reino que está en los cielos, ese reino tuyo, Señor. Padre Santo, nos rendimos ante tus pies, nos rendimos ante ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres, Señor, el Salvador del mundo y has entregado a tu